Candela, Freddy, hoy es miércoles y aquí estamos con Carlos Heredero, el popular astrónomo. Y aquí tengo en la cabina a Freddy Correa, el primer nicaragüense en órbita. Él está en órbita siempre, siempre. Además, estuvo tan en órbita este weekend que no vino el lunes a trabajar. Freddy, fíjate cómo se ríe. Yo también. Hoy está aquí Carlos Heredero, pero Cristín no está. Cristín está estudiando para los exámenes de su máster. Así que Cristín estudia duro, saca buenas notas para que ganes una fortuna de dinero y entonces puedas mantener a Carlos como se merece. Y comprarme. Y si es mucho el dinero, me puedes adoptar a mí también. También. Y comprarme bastante telescopio. Ella debe estar mirando el video ahora por YouTube. Déjame empezarte con una noticia de CNN que salió hoy precisamente. Dice: los pilotos navales de US Navy, más que nada los pilotos, me imagino, de los portaaviones y de las bases, los que vuelan, han estado reportando ovnis en diferentes ocasiones. Y entonces ahora el gobierno de Estados Unidos, la Fuerza Naval, ha establecido un sistema para que ellos puedan reportar y detallar y fotografiar y de todas maneras posible tratar de llevar a cabo una investigación de los muchos incidentes de ovnis que ha habido. Uno de los personajes, Luis Elizondo, que trabajó para el Pentágono y dirigió este programa antes, y quien renunció cuando fue cancelado hace unos años bajo Obama, le dijo a CNN que hay mucha evidencia de que posiblemente no estemos solos, pero también dijo que gran parte de los lugares donde han sido vistos los ovnis son lugares en el oeste de Estados Unidos donde hay bases especializadas, por ejemplo, donde están los stealth, los aviones esos que no los ve el radar, y donde hay aviones experimentales que vuelan, ¿no? O sea, los aviones que todavía nosotros no sabemos que existen, ya los están volando en prueba, y que también posiblemente algunos sean eso. Pero, ¿qué te parece esto? Está muy interesante. Yo recuerdo hace como un año aproximadamente, quizás un poquito más, hubo un avistamiento desde un radar de un avión, de un objeto que voló, creo que si mal recuerdo fue en el Pacífico, que el objeto voló alto, después bajó, el avión lo estuvo tratando de seguir y cosas, o sea, hubo algún tipo de interacción. Uno de los entrevistados en este artículo dice que los aviones que él ha visto, los ovnis que él ha visto no vuelan como ningún avión estándar. Y déjame decirte, hace 5 años cuando yo empecé este programa, la primera semana fue enero 8, yo empecé enero 8, como el 10, en la primera semana, y por eso llamé a Hugo Parrado. Se reportó en el cable que el aeropuerto de Bremen, creo que era uno de los aeropuertos en Alemania, había cerrado por varias horas porque había 2 ovnis volando alrededor del área del aeropuerto. Bueno, yo recogí, no sé si está en el libro de Hugo, no recuerdo ahora. Hubo un caso que investigó un ex piloto en Cuba que fue en el aeropuerto de Ciego de Ávila o de Cayo Coco, creo que fue en Cayo Coco, que un avión a la hora de despegar le estuvo dando vueltas una esfera luminosa y cancelaron el vuelo, o sea, paralizaron todo por culpa del avistamiento de ese ovni, ¿no? De ese objeto volante no identificado. Hay muchos casos muy curiosos, hay muchos que son explicables también, hay otros que son por ignorancia, pero generalmente cuando se habla de un piloto y sobre todo en vuelo, objetos que interactúan con las naves y eso, o que pasan cerca, son testimonios bastante interesantes. Muchos de ellos están recogidos en el radar. No, y los pilotos sí son personas que tienen el nivel de conocimiento para detectar, tienen buen entrenamiento, la diferencia entre un globo de meteorólogo y un ovni. Va a ser interesante ver qué va a salir. No creo que vaya a salir mucho, o sea, generalmente
si hay algo que realmente vale la pena, y lamento decirlo así porque parece una teoría, parece parte de las teorías estas conspiranoicas, pero cuando hay algo, el día que hay algo realmente interesante hay que ver qué va a suceder. Hay protocolos al respecto. Yo sí te puedo decir que en el SETI, en la parte del SETI, o sea, búsqueda de la inteligencia extraterrestre mediante ondas de radio, hay un protocolo establecido que las personas pueden hacer déjeme decirle, hay un programa que se llama SETI at Home, SETI en casa, y usted con su computadora en la casa, todos sabemos, a veces dejamos la computadora encendida a las 24 horas y no la usamos solamente un momentico, encendemos la pantalla cuando movemos el mouse, y después de registrar la cuenta de banco o hacer alguna compra o revisar la noticia, dejamos la computadora encendida y nos vamos. Todo ese tiempo se está desperdiciando energía, y la computadora también. Y SETI, ellos fueron los pioneros de un proyecto en el cual crearon una especie de un pequeño programa de computadora que tú lo bajabas, lo instalabas en tu computadora, y ese programa lo que hacía era, lo que hace, porque sigue funcionando, baja paquetes que se han registrado de búsqueda de vida inteligente por señales de radio hechas en el Observatorio de Arecibo generalmente, aunque hay algunos más ya trabajando en eso. Esos paquetes se bajan por internet a tu computadora, el programa los procesa, y entonces sale como una especie de pantalla, de un refrescador de pantalla que te va mostrando el análisis que está haciendo. Entonces, es muy interesante verlo. Y entonces, dentro de ese acuerdo está que si tu computadora participa, o sea, es una de las que detecta la señal, la primera señal, que todavía no tenemos ninguna, pero si en algún momento detectamos una señal de que hay una civilización con tecnología avanzada emitiendo ondas de radio en alguna parte del universo, sobre todo cercano, que es lo más probable que podamos detectar a esa distancia, si tú, por ejemplo, tu computadora detecta eso, tú tienes el derecho a hacer el anuncio ante el mundo. O sea, ese anuncio se va a hacer en las Naciones Unidas, por supuesto, probablemente, o sea, en la sede de las Naciones Unidas, en un lugar a todos, ¿sabes? Y la persona que su computadora, si alguna, o sea, puede ser que lo descubra una computadora de alguna universidad, y bueno, ya eso es otra cosa. Pero si el que lo descubre, la computadora que lo descubre es alguien de algún particular que está participando en este proyecto, pues esa persona tiene derecho a estar en la presentación y a dar un pequeño discurso, posiblemente a la hora de anunciar el descubrimiento de vida extraterrestre al planeta. Bueno, ¿qué otros temas tienes hoy? Hay muchos, quizás el más, tengo varias noticias relacionadas con SpaceX, Elon Musk. No sé si sabes que hace 2 o 3 semanas SpaceX probó una cápsula para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Esa prueba fue totalmente exitosa. Recuperaron los 3 cohetes de regreso. El más grande, el central, logró aterrizar sin problema, pero como el mar estaba muy agitado, el oleaje estaba demasiado grande, ellos no tenían preparado, ellos tienen un robot en la plataforma que tienen en alta mar, un robot que es como una especie de araña que va a asegurar, o sea, cuando el cohete aterriza, él asegura las patas del cohete para que no se caiga o se mueva. Y como este cohete el núcleo central del Falcon Heavy es diferente a todos los demás, al Falcon 9, este no pudo trabajar en ese sentido, y en el medio de todo el proceso de traer remolque la plataforma hacia la costa del Centro Espacial Kennedy, el núcleo central, que había aterrizado perfectamente, se volteó y todo parece indicar que cayó al mar. Entonces ellos van a tener que están trabajando en otro para hacer el próximo lanzamiento. Pero esa cápsula que solamente hizo una prueba, llevó un maniquí, se unió, se acopló a la Estación Espacial Internacional y regresó a la Tierra sin problema ninguno. Hizo todos los pasos que tenía que hacer, todo quedó perfecto. Pero la NASA había exigido, como parte del programa de preparación, una prueba. Mira, el proyecto Apolo, por ejemplo, los rusos también lo tienen. El proyecto Apolo tenía bueno, la cápsula donde van los hombres va, o el satélite o lo que sea, va en la punta del cohete arriba. Si el cohete explota, tú sabes, en un cohete que tiene 100 metros de altura, tienes garantizada la muerte de los que estén ahí arriba. Instantánea. Prácticamente puede ser instantánea. Recuérdame hablar del transbordador Challenger, ¿ok? Al respecto de eso.
Pero, por ejemplo, en el cohete Apolo, ¿tú sabes cómo resolvió eso la tecnología de la época? ¿Cómo garantizar, tratar de salvar la tripulación en caso de una explosión en el cohete? ¿Cómo tú sabes que el cohete ha explotado? Y ellos lo que hicieron fue correr tirar tres alambres a lo largo del cohete desde la punta hasta abajo, de forma que si dos de ellos se partían, se activaba el mecanismo para salvar los astronautas. Y el mecanismo de salvación de los astronautas no era otra cosa que unos cohetes. O sea, cuando usted ve la foto del cohete, en la punta hay una cosita, tanto en los rusos como en estos de acá, que es unos pequeños motores cohetes que son muy potentes y que lo que hacen es levantar la cápsula donde están los hombres. Sale volando. Si el cohete está explotando, esa cápsula sale volando. Sí, es el equivalente de cuando de una eyección de un asiento. De un asiento de un avión. Paracaídas en un avión. Pero en este caso lo que sale completa es la cápsula. O sea, tú no puedes sacar los astronautas de la cápsula. Es imposible. Entonces, sale todo el pedazo de arriba del cohete, de la cápsula, y baja con paracaídas a cierta distancia. Los rusos tuvieron un evento, esto por primera vez en la historia. Hubo un evento en la vida real donde, no sé si recuerda que hace quizás 3 meses o un poco más, un cohete Soyuz que falló, tuvo un problema al subir y se activó el mecanismo y salieron volando los astronautas en su cápsula y regresaron, ¿no? Aterrizaron sin problema ninguno. Bueno, se supone que SpaceX tiene ese mecanismo también, ellos lo han probado varias veces y ha funcionado muy bien, pero esta semana que pasó, ellos tenían que hacer una prueba más y la hicieron con la misma cápsula que fue hasta el espacio. La cápsula Dragón que fue hasta la estación espacial que usaron para probar todo el mecanismo. Ellos probaron para la activación de estos cohetes especiales para salvar a los astronautas. Y no está confirmado porque nadie ha confirmado nada. Hay una declaración del administrador de la NASA, hubo una pequeña, SpaceX refiere a todo el mundo a la declaración del administrador de la NASA, pero nadie dice lo que pasó. Dicen que hubo una anomalía en la prueba. Pero se escapó un video y todo parece indicar que la cápsula explotó. Y eso, aquí tenemos un más recuerdo, no sé si recuerdas el caso del Apolo 1, cuando los 3 astronautas. Estaba aquí cuando lo vi en televisión. Bueno, ese es un caso aparte, o sea, eso lleva su historia también. Pero si la cápsula donde están los astronautas explota, no tiene seguridad ninguna. Entonces, todo parece indicar que hay algún problema de diseño, pero no se ha dicho nada. Todo se ha mantenido muy calladito y están trabajando en eso. Se supone que estén trabajando en eso para resolver el problema y hacer el próximo lanzamiento, que ya el próximo lanzamiento va a llevar astronautas, supuestamente. Entonces, va a ser, hay que seguir esto porque definitivamente es un problema muy interesante. Sobre lo que te dije que me recordaras, el transbordador Challenger, que explotó al minuto y pico del lanzamiento, lo recuerdas, ¿verdad? Eso fue año 86, 28 de enero del 86, lo recuerdo la fecha por el natalicio de Martí. Pero, en primer lugar, el Challenger no fue una explosión. O sea, cuando el cohete va subiendo, va acelerando. Y la velocidad que tiene que coger es tan grande que llega un momento en que pasa la barrera del sonido. El momento en que el cohete está pasando la barrera del sonido es cuando más estrés, más fuerzas hay sobre la estructura del cohete. Más presión. Ajá. Entonces, lo que hacen normalmente en ese caso es reducir un poco la potencia de los motores para que esas fuerzas se distribuyan y no hagan daño al cohete, y ya después que se pasa esa velocidad, que son 1200 km por hora aproximadamente, entonces ya cuando acelera un poquito más, entonces vuelven a darle fuerza a los motores, lo llevan a full empuje y ya él comienza a salir al espacio. ¿Okay? Cuando le ocurre eso al Challenger, estaba en medio de ese proceso. El Challenger realmente, el accidente es uno de los cohetes que tenían en el lateral, de los cohetes de combustible sólido, que dicho sea de paso, eso es polvo de aluminio con otras mezclas, un polvo de aluminio. O sea, no es cualquier combustible. Y es muy energético. Uno de los cohetes le falla una de las juntas de goma, o rings, como le llaman aquí. Lo que tienes en la llave de tu casa para evitar que el agua se te salga. Esos cohetes llevan una cosa así. Un pedacito de goma que falló en el animal ese tan gigante. Eso permitió que saliera gases por ahí y dañó eso, y eso afectó el recubrimiento del tanque naranja que tenía el transbordador, que era el tanque de hidrógeno y oxígeno del combustible. Y la parte de abajo del tanque es donde iba el hidrógeno. Cuando esas llamas penetraron allí,
encendieron el hidrógeno combustionó, como no tenía mucho oxígeno todavía en ese momento, eso no fue una explosión realmente. O sea, el transbordador no sufre una explosión, lo que sucede es que se desarma por la presión del aire. O sea, eso tiene... Ahora que tú lo explicas, sí, porque yo recuerdo que de pronto tú veías que el cohete de pronto iba un pedacito por aquí, un pedazo por allá, y las estelas de humo en 4 o 5 direcciones. Ajá, exactamente. O sea, los dos cohetes laterales salen volando, después los destruyen, pero recuerda que en medio de todo esto, en todo el lanzamiento, estaban presentes, en el transbordador había una profesora de ciencias que iba a dar la primera clase, que iba a dar un profesor civil en el espacio, y que todos los alumnos de la profesora estaban ahí en el lugar del lanzamiento y vieron todo el proceso, toda la explosión, o sea, el accidente. Pero bueno, la cosa es que el transbordador se desarma por la presión del aire. O sea, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen los pilotos, por ejemplo, en SR-71, cuando estás volando a velocidades superiores al sonido, eyectarte, ese proceso de salir disparado del avión, si tienes que hacerlo, te puede matar. O sea, la presión del aire a esa velocidad es tal que cuando sales, si no estás bien entrenado y tienes un poquito de mala suerte, terminas muerto. Hubo un accidente de ese tipo donde un SR-71, aquel llamado Blackbeard, que voló sobre Cuba unas cuantas veces también, que todavía, creo que hay algunos que otros volando todavía, aunque están ya retirados. Pero hubo un accidente en el cual se lanzaron los dos pilotos y uno de ellos aterrizó perfectamente y el otro aterrizó con paracaídas también, pero llegó muerto a tierra. O sea, se fracturó el cuello, si mal no recuerdo, durante el proceso de eyección. ¿Okay? En el caso del transbordador, cuando todo eso se desarma y se hace toda la investigación en todas esas nubes de gases que estaban combustionando, que era el tanque de combustible líquido, toda esa nube, salen un montón de cositas con humo, que van echando humo, y una de ellas, en esa investigación la señalan, y era la cabina donde iban los astronautas, que eran 7, ¿ok? O sea, evidentemente la cabina era un pedazo, era la nariz del transbordador, se separa completamente del cuerpo del transbordador y cae por su peso, y la altura, no recuerdo si eran 2 o 3 millas o un poco más de altura, ya estaba en ese momento. Eso cae por su propio peso hacia el mar. ¿Okay? Evidentemente, o sea, no había forma de hacer nada, nunca en el diseño, y ese fue uno de los grandes problemas del transbordador espacial. En el diseño del transbordador espacial se sacrificaron varias cosas, y una fue la posibilidad de salvar los astronautas ante un caso de accidente. El transbordador... ellos se dieron cuenta que iban a morir. Hay un reporte que no puedo leer, lo bajé el otro día, no he tenido tiempo de leerlo, sobre un reporte especializado solamente para el caso de los astronautas. Pero todo indica que en el momento que estaban cayendo, el capitán o algún otro estaban activando los botellones de oxígeno. O sea, ellos no murieron con lo que se llamó la explosión del transbordador, en el momento del accidente. O sea, mientras la cápsula o la parte de adelante, la cabina del transbordador, estaba cayendo hacia el mar desde 3 millas de altura, ellos estaban vivos todavía. Y lo que sí está claro es que entonces murieron cuando sucedió el impacto contra el océano. ¿Okay? Después todo el proceso de búsqueda de la cabina, todo eso fue un proceso bastante largo. Y estuve viendo, en la época había reportajes de televisión. Hubo una periodista que estuvo haciendo seguimiento y había historias muy raras sobre cómo sacaron los cuerpos y los llevaron sin mucho comentario a otros hangares y cosas por el estilo. Después tengo que seguir esa historia a ver cómo fue realmente, porque yo no he terminado esa historia no ha terminado, o sea, esa historia todavía tiene patas, sigue caminando. Pero básicamente la historia del accidente del Challenger es esa, o sea, los hombres no murieron en una explosión, los astronautas murieron en el impacto contra el mar. Si solamente se hubiera tenido la predicción, o sea, la precaución de instalar un paracaídas que pudiera, en caso de necesario, amortiguar el golpe, quizás se hubieran salvado. Pero ese es un caso complejo. O sea, esa mañana, particularmente aquí en la Florida, había hielo en la superficie del transbordador. O sea, fue una mañana extremadamente fría y por lo que leí fue el lanzamiento en más baja temperatura que se había hecho del transbordador hasta la época. Entonces, los que fabricaban
los O-rings, estos anillos de goma que protegían y sellaban los cohetes de combustible sólido, hubo un ingeniero que avisó a la NASA de que era peligroso, que no estaba aprobado, que no era suficientemente seguro para hacer un lanzamiento en esas condiciones. Y bueno, el hombre vio todo el accidente en vivo también, porque él estuvo siguiendo todo aquello, esperando que no sucediera lo peor que al final sucedió. Pero bueno, básicamente, regresando al tema de SpaceX, tenemos un impasse ahora, hasta que ellos hagan las pruebas. Si logran encontrar el problema y repararlo de forma bastante rápida, vamos a tener la primera misión a la órbita de astronautas norteamericanos desde el suelo norteamericano, particularmente desde el Centro Espacial Kennedy aquí en la Florida, bueno, no sé en cuántos años, tengo que ver cuándo, en qué año fue, creo que fue en el 2011 cuando retiraron al transbordador, tengo que chequear la fecha, no recuerdo ahora exactamente, pero hace unos cuantos años ya que este país está sin la posibilidad de llevar astronautas norteamericanos a la órbita, y eso espero yo que termine pronto y que tengamos ya, que reiniciemos los vuelos desde el territorio estadounidense. ¿Cuál? Hay varias cosas sobre Elon Musk. Una es, él no solo tiene la compañía SpaceX, ni tiene solamente los Tesla. Él creó una compañía, también tiene otra compañía que es la Casa de Túneles. Y él creó una compañía que se llama Neuralink, que es para tratar de conectar el cerebro de las personas con las computadoras. Y él acaba de hacer un anuncio que dice que están trabajando en algo que se llama interfase cortical directa. No se ha dicho exactamente qué cosa es lo que es, ni cómo va a funcionar y qué van a demostrar, pero la idea sería que tus pensamientos pasaran directamente a la computadora mediante un electrodo conectado al cerebro. Eso, por lo que parece, la cosa inicial va a ser con un ratón, con ratones, pero los pobres ratones la cogen siempre. Hoy salió en The Onion, en la cebolla. Sí, que la cebolla, como decir, zigzag, es todo mentira, exageración, sátira. Hoy salió uno muy cómico, la foto de un ratón, un artículo con la foto de un ratón que decía, este ratón está muy nervioso esperando que comiencen las pruebas que le van a hacer sobre cáncer. Y entonces le hacen una entrevista al ratón. Pero va a ser también algo muy interesante, porque si logramos conectarnos, y por lo que veo quizás en 5 años ya eso esté adelantándose hasta un punto donde el ser humano pueda comenzar a hacer práctica, si logramos conectarnos a internet directamente, la adquisición de conocimientos, la educación y el aprendizaje van a cambiar radicalmente. Entonces esperemos que esto llegue a buen puerto, ¿no? Que no se vaya por la vía equivocada, que sucede también a veces. Y Tesla, para terminar con las noticias de este hombre, Tesla, ese es otro anuncio que hizo Elon Musk esta semana. Dicen que para el año que viene, escuchen bien, para el año que viene van a tener una flota de 1 millón de robotaxis sin chofer. 1 millón. Sí, 1 millón trabajando en este país. Eso es imposible. Sí, pero el problema es la idea que tiene. No, fíjate, la idea. No, es cómo lo va a hacer. O sea, yo también dije, es imposible, tú no puedes fabricar 1 millón de autos, pero él no va a fabricar 1 millón de autos. No, fíjate, fabricar 1 millón de autos no es problema cuando tú eres General Motors o Ford. Sí, claro. Fabrican varios millones al año. Pero Tesla no. Pero Tesla nunca ha tenido la capacidad de fabricar no 1 millón, sino 100,000. Bueno, ¿Cuántos Tesla hay? No, ellos han pasado, hay más, pero ellos han pasado trabajo para llevar la producción del modelo 3 a 3,000 o 5,000 por semana, creo. Han pasado bastante trabajo para lograr eso. Pero el problema es que la idea no es crear autos nuevos exclusivamente, sino es transferir, que en eso sí parece que están bastante cerca, en introducir el software, o sea, el programa de manejo totalmente automático, sin chofer, a todos los Tesla que se han vendido hasta la actualidad. De forma que cualquier persona que tenga un Tesla lo puede incluir en la red de taxis, mientras él está en el trabajo, el automóvil está manejándose solo por la ciudad, haciendo Uber, lo que conocemos por Uber, o sea, moviendo personas de un lado a otro. Y el estimado que dice él, que ha calculado, es que la persona que tenga un Tesla
solamente por esta opción, que usted le esté trabajando, el automóvil esté trabajando mientras la persona está durmiendo o está en el trabajo, sin usarlo, pudiera ganar un estimado de $30,000 al año solamente por eso. Entonces, es una idea muy interesante. Hay que ver hasta qué punto la llevan a la realidad, porque a veces Elon Musk también ha pecado de exagerar un poco, ¿no? Y ha fallado en sus predicciones. Sí, un poquito. pero la idea está muy interesante. O sea, la idea de que el automóvil que tú tengas te genera dinero mientras tú no lo usas y tú no tienes que manejarlo. Y no solo eso, él está planteando que el costo, lo voy a buscar aquí porque él lo dijo, en el caso del el costo de los, creo que de los Uber o de los taxis, es $2 a $3 por milla. Dice él que los Tesla probablemente costarían 18 centavos por milla. Entonces eso rebajaría muchísimo la tarifa de todo el que use el servicio. Sí, claro. Entonces, no sé qué va a pasar, pero para el año que viene algo debe pasar. Lo mínimo que va a pasar es que van a liberar el software de manejo totalmente automático. No, yo me imagino que, fíjate, yo me imagino que lo empiece a hacer, bueno, 100, 200, 300 vehículos en una ciudad como prueba. Sí, ellos, o sea, en todas las ciudades del país, en todos los estados, no están autorizadas estas cosas todavía. O sea, él y cualquier otra compañía que vaya a usar hacer estas pruebas, tienen que depender de lugares, de ciudades y de estados que hayan aprobado hacer estas pruebas. Además de que tienen que pedir permiso a la FCC, a la FAA y a todo el mundo, todo lo que haga falta pedir permiso por ahí para allá, quizás incluyendo hasta el Congreso. Pero la idea está muy buena, para mí la idea está muy buena, ojalá que la puedan llevar a cabo, porque realmente sería saltar al futuro, en lugar de 10 años, saltar al futuro en un año. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar el año que viene cuando nos sentemos aquí a hablar del tema. Vamos a acordarnos de hoy y vamos a ver en qué estado realmente están las cosas. Bueno, también hablando de inteligencia artificial, porque estos automóviles lo que van a tener inteligencia artificial, ¿sabías que existe un hotel, el único hotel del mundo atendido totalmente por robots? Tú sabes que Japón. Sí, lo vi en el Droche el otro día. Okay. En Japón. También ahora hay un prostíbulo de robots. Imagínate. No, de verdad, o sea, sí, ya están llegando a niveles de... no, eso viene, o sea, y van a venir las personas que nada más tengan acceso con robots y todo eso, y van a tener su nombre, y creo que ya les dieron un nombre por ahí o algo de eso raro. Pero bueno, existe un hotel en Japón atendido exclusivamente por robots. Son cosas muy raras lo que suceden allá adentro. Los robots no están todavía listos para hacer lo que tienen que hacer. Llega a ser cómico algunas veces y defraudante para algunos clientes en otras, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tratar de comunicarte con el robot que tiene en la habitación para que te haga ciertas cosas, pero no es tan inteligente como el que tenemos, como el decodificador de voz que tenemos en los teléfonos, que tú puedes decirle a un teléfono que te haga algo, que te haga Google, que te busque algo, y él trabaja bastante bien. Estos robots tienen menor nivel, y ha sucedido que personas que han estado durmiendo han empezado a roncar en la cama, y el robot ha entendido que le están pidiendo que lo despierte, y entonces ha comenzado a despertar a la persona. Wow. Bueno, la noticia es que el hotel ha despedido a la mitad de sus robots. Freddy, vamos a conseguirte un robot a ti. Candela, con Freddy en órbita, continuamos aquí con Carlos Heredero. Así que arriba, pon ficha. Bueno, para terminar con el hotel. Te quedaste pensativo ahí con Freddy en órbita, ¿no? Sí, mira, te digo una cosa. Para no perder la costumbre, un hotel atendido por robots, que no lo atienden muy bien para decirlo claramente, ha sacado o ha votado o le han dado layoff a la mitad de los trabajadores del hotel, que son robots, que por supuesto a ellos no les importa, ¿no? O sea, ellos los desarman, los usan para chatarra, o los venden o los reusan en sus casas, ¿no? Pero por más funcionamiento, me imagino. No dice claramente por qué, pero imagínate que el que está en la carpeta del hotel es un robot que simula un velociraptor. ¿Sabes cuáles son esos? Sí, como no, los dinosaurios pequeñitos que corrían muchísimo en Jurassic Park. Bueno, uno de esos es el que te da la bienvenida en el hotel. Y fíjate que ese dinosaurio robot es capaz de escanearte hasta el pasaporte cuando tú haces la entrada al hotel.
Pero si eres extranjero, o sea, no eres de Japón, entonces tiene que venir una persona a hacerle el escáner porque el robot no es capaz de hacerlo, no puede identificar lo que tiene que hacer. Cuando tú no hablas japonés, cuando tú no eres japonés original, él no puede hacer el escaneo del pasaporte. O sea, no tiene capacidad para eso todavía. Entonces tiene que venir una persona a hacer el trámite. Entonces el robot no es bilingüe. El robot todavía no es. O sea, todo esto son comienzos. Eso es más bien, o sea, eso es más bien una cosa que ir al hotel es quizás para divertirse o para, o sea, cosas raras de los japoneses. Eso me recuerda Eddie Murphy, el comediante. Sí. Tenía una rutina que decía, cuando salieron de acá, los carros que hablaban. Ajá. Y entonces dice, yo estaba con un amigo mío en el carro, nos bajamos al carro, y dice, cuando empezamos a caminar, él había dejado la puerta abierta a propósito, y de pronto el carro le dice, señor, su puerta está abierta. Y dije, wow, qué impresionante. Y entonces yo fui y me compré un carro. Y dice, el problema es que me compré el carro en un barrio negro. Este es Eddie Murphy, que es negro. Y al otro día salí con una mujer y yo quería impresionarla, dejé la puerta del carro abierto, y dice, cuando caminé 20 pasos el carro me dijo, oye, brother, ¿qué te pasa a ti? Dejaste la puerta, está bien, ven y cierra ahora. Hay una diferencia. Sí, definitivamente. Van a ver varias cosas interesantes que estos próximos para el año, este año van a salir cosas. Salió, que a lo mejor lo viste, que pudieran aprobar en el estado de Washington, creo que es donde lo van a hacer. Tengo que buscar la noticia porque por ahí está. O sea, el entierro para que lo que hacen es convertirte en fertilizante. Soylent Green. Ajá. ¿Tú sabes lo que es Soylent Green? Alimento verde para las plantas, ¿no? Eso fue, no, alimento verde para los seres humanos. Eso fue una película. Oh, wow. Eso fue una película que se hizo hace años de años. Estoy hablando de los 70, los 80, salió la película esa Soylent Green, que era una película de ciencia ficción. Okay. Y entonces lo que se hace es se están triturando humanos y se hacen como una pasta para comer. Ajá. Bueno, pues esta gente parece y o sea, lo que parece que creo que lo que falta es que lo firme el gobernador, o sea, pero la idea sería que si tú lo pides, por supuesto, eso tienes que ponerlo en el testamento, en lugar de cremarte o de enterrarte, lo que hace es que te ponen en una cápsula en un lugar especial donde aceleran el proceso de descomposición del cuerpo, y cuando sale, lo que sale no es ceniza, es como un polvo, ¿okay? Es como me imagino, o sea, yo no he visto ni fotos de eso todavía, pero me imagino que sea como tierra prácticamente, y eso le entregan la cajita a los familiares para que hagan con ella lo que mejor decidan, o lo que decidió la persona en vida. Puede ser que usen esa tierra para sembrar una plantita, o para abonar el jardín de la casa, o para hacer otras cosas. Hay personas que lo echan al mar y cosas por el estilo. Pero básicamente, o sea, es transformarte en fertilizante. Así que es una nueva tendencia. O sea, te digo, este año yo estoy viendo cosas muy interesantes. Pero bueno, China. Vamos a China, que hace rato que no hablamos de ella. China acaba de inaugurar una simulación de una base marciana. O sea, una base de exploración en Marte. La hicieron en un desierto. Por lo que veo parece que hicieron dos, no una, pero le llaman campamento espacial, pero en realidad es una simulación de Marte. Está en un desierto y entonces la están usando para muchachos adolescentes. O sea, están encerrados allí, cuando salen tienen que salir con una escafandra, una simulación de escafandra, y tienen que hacer exploración de cavernas y cosas por el estilo. Déjame decirte, en Marte sabemos ya que hay cavernas, hemos visto algunas cosas, y en la Luna también, pero eso es otro tema. Pero hay algunos chinos que no están muy de acuerdo con esto, particularmente porque todo parece indicar que van a comenzar a llevar turismo al campamento marciano. O sea, ¿qué sentido tiene que tú te estés entrenando en un supuesto campamento marciano si están paseando por ahí personas como si nada, ¿no? Pero evidentemente ellos tienen ambiciones, ellos quieren poner hombres en la Luna pronto, y para el próximo, no sé si para el próximo año, ellos quieren lanzar una misión a Marte también. O sea, una nave, no una misión humana, ¿no? O sea, una nave de exploración a Marte. Una misión robótica a Marte.
O sea, ellos están corriendo, tienen billetes y están acelerando en el desarrollo. Ellos quieren llegar a ser una tremenda potencia espacial y están en camino a hacerlo. Entonces, esta idea de las bases marcianas existe en otras partes del mundo, ¿ok? Hay incluso particulares aquí que las han hecho en los Estados Unidos, usando silos viejos de misiles y esas cosas. También hubo alguien que creó una similar. Y la sociedad planetaria creo que también tienen alguna por ahí por un desierto para simular, y las personas salen con unas escafandras que son reales, o sea, tienen su oxígeno, tienen sus cosas y su control de temperatura y de humedad, y hacen sus caminatas por el desierto como si estuvieran realmente en un ambiente marciano. La otra base que hicieron los chinos está en un lugar que se dice que es el lugar más parecido a Marte que hay en la Tierra. Es un desierto, el desierto más alto que hay en la Tierra, es lo que dicen ellos, pero dicen que es un lugar muy caliente. En China. En China. Y si es muy caliente, no se va a parecer mucho a Marte, porque Marte es tremendamente frío. O sea, Marte... Lo que se parece es en lo árido. En lo árido, en el paisaje quizás, y en el que no llueve, ¿no? Pero el polvo y esas cosas. Marte, la temperatura más alta que puedas ver en Marte, tienes que estar en el fondo del Valles Marineri, que es un cañón muchísimo más grande que el cañón de Colorado. El cañón de Colorado se queda chirriquitico al lado de él. Creo que, si mal no recuerdo, tiene como 5.000 kilómetros de largo. Y en el fondo de ese cañón, al mediodía, en verano, pudiera llegar a ser 20 grados centígrados. ¿Ok? O 25 grados, que esos son como 70, 75 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, esa es la mejor temperatura que pudieras tener. Y por supuesto, tendrías que estar con una escafandra, porque no puedes estar ahí, no puedes respirar la atmósfera. ¿Ok? Es muy tenue y hay demasiado dióxido de carbono, prácticamente no hay oxígeno. Pero bueno, básicamente los chinos están trabajando fuertemente en esto. Quizás yo lo que imagino es que lo que más quieren lograr es inspirar a los adolescentes a mirar hacia el futuro. Yo no dudo que ellos terminen siendo de los primeros que lancen personas jóvenes hacia el espacio profundo, porque por el camino que vamos aquí, cada vez se demora más el proceso del desarrollo del cohete, del supercohete, del SLS. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, en Inglaterra, esta noticia es increíble. Encontraron en un lago congelado 2 pirañas muertas. Oh, sí, lo vi. Eso está genial. Bueno, genial en el sentido de que es increíble, ¿no? Que las pirañas no pertenecen ahí. No solo no pertenecen, no pueden sobrevivir al invierno. O sea, son animales del Amazonas. O sea, evidentemente alguien los tenía de mascota. No sé a quién se le ocurre tener una piraña de mascota, pero bueno, hay de todo. Y se aburrió de ellas, parece, pero ya estaban bastante creciditas. Yo vi las fotos y son pirañas de verdad, grandes. Y encontraron, un hombre paseando el perro, encontró los 2 animales esos muertos en la orilla del lago. Entonces llamaron a la sociedad que se encarga de eso, y están haciendo un análisis para ver qué tipo de piraña es y esas cosas. Déjame decirte, el artículo explica que hay pirañas que son comestibles, o sea, que se cocinan y dice que son sabrosas, pero yo no sé, yo no tengo por ahora interés en... Tengo que preguntarle a Manny García, porque él come cualquier cosa. Él come cualquier cosa, a lo mejor la ha probado. O sea, hay personas... es pero a él le gusta cosas más grandes, como jirafas, sí. A él le gusta volumen. Piraña se tiene que comer 70. Tiene que ponerle bastante, ¿no? Pero quizá alguna persona que nos esté escuchando, quizá la haya probado alguna vez, alguien que sea oriundo de Venezuela o Brasil y que haya estado por ahí por la zona, quizá puede que alguien haya probado y nos pueda decir a qué sabe ese bicho. La cosa es que hay varios reportes en otras partes del mundo también de pirañas que han sido soltadas después de haber sido usadas como mascotas y son soltadas al medio ambiente. Es importante recordar, miren el problema que tenemos aquí con las serpientes pitón, que prácticamente eso va a ser insolucionable por ahora. Yo no creo que vaya a tener solución, a menos que inventemos una solución genética para que no se puedan multiplicar, porque realmente cada vez que encuentran una tienen una cantidad de huevos adentro que es increíble. O sea, mira, uno de los animales estos que la gente te dice es el, ¿cómo se llama? El swamp, un equivalente de un Bigfoot en los Everglades. Ajá. El swamp, no me acuerdo cómo se llama, mono pantano o algo. Lo que eso es que cuando vino Andrew en el zoológico se perdieron muchos animales. Oh. Incluso un hijo de un amigo mío que estaba en la Guardia Nacional, le dieron una ametralladora 6 peines y le dijeron,
mata a todos los monos que tú ves afuera de las aulas. Sí, no, de las aulas no, porque aquellos sí, estaban cerca y los monos estaban por la libre. Y él mató 6 o 7 monos. Wow. Pero yo me imagino que varios de esos monos sobrevivieron, se metieron en los Everglades, y entonces ahora cuando alguien pasa por los Everglades, tú ves un monito que a lo mejor tiene 3 pies y medio, viéndolo en persona a la distancia, caminando por el bosque, te parece que tiene 6 pies y medio. Te parece, sí, claro. ¿No? Y eso es parte de... Entonces, si viste la selfie famosa... Igual que déjame decirte para la gente, porque la gente entonces se pone todas las teorías estas de animales extraños. Corren muy rápido. ¿Cómo se llama? Este que parece un perro, el chupacabra. El chupacabra. El chupacabra se han encontrado muertos, cadáveres. ¿Okay? El chupacabra lo que es o perros jíbaros o lobos que le ha dado sarna. Entonces pierden todo el pelo y parecen así monstruosos y esqueléticos, y como no tienen fuerza para matar a un animal y arrastrarlo, por lo general matan a un animal, chupan o muerden un poco y después se van. Y entonces ahí sale la leyenda del chupacabra. Bueno, aquí en los Everglades hay muchas cosas, y en la ciudad incluso se ven a veces animales que no tienen nada que ver con el entorno, y las plantas también. Pero es importante que, por favor, si usted tiene un cocodrilo de mascota o una serpiente o una piraña, que no la suelte, ni la eche echando en el inodoro no va a resolver el problema, porque va a ir a parar al mar tarde o temprano. ¿Okay? Entonces, a menos que usted use una fosa séptica, y entonces sí va a morirse ahí abajo, pero normalmente todos los que tenemos un sistema normal de alcantarillado, todo va hacia el mar, y los animales sobreviven de forma increíble. Bueno, tengo algunas noticias más de astronomía. Por ejemplo, hay un físico de Harvard que hizo unos cálculos y dice que los famosos agujeros de gusano, que viajar a través de ellos sería posible. O sea, recuerda que hemos hablado anteriormente que se planteaba, incluso Stephen Hawking y toda esta gente, que si te metes dentro de un agujero de gusano, lo más probable es que murieras. O sea, un agujero de gusano se supone que sea inestable, y que una vez que te metas en él vas a crear inestabilidad hasta el punto que se destruye. ¿Ok? Entonces lo que está planteando este hombre es que dice que sí, que pudieran hacerse, que pudieran existir. Yo no voy a creer en nada de eso hasta que no lo vea. Hasta que alguien no vaya y regrese y me diga, oye, bueno, tremendo viaje. El problema es los resultados que le ha dado este hombre. Hay muchas teorías. Sí, claro. No, si vas a pasar para el otro lado. No, a lo mejor te vas a reventar. No, ¿okay? Es que lo interesante es que él dice que se puede hacer, que se puede viajar, que vas a sobrevivir el viaje, pero que te vas a demorar más tiempo que yendo de forma directa a través del espacio normal. O sea, la idea de los agujeros de gusano siempre fue que eran un shortcut, ¿cómo se llama eso en español cuando tú puedes cortar camino, no? Sí, un atajo. Un atajo, exactamente. Que era un atajo. No, a veces cuando uno no... ¿Para qué? Un atajo por el espacio-tiempo, de forma que si tú entras por aquí por uno, pudieras salir en otro lugar, por otro lugar del universo instantáneamente. ¿Okay? También se ha especulado que pudieras aparecer en otro tiempo, no solo en otro espacio, y quizás en otro universo. Pero bueno, todo eso son especulaciones. Pero básicamente esta teoría de este físico de Harvard lo que plantea es que pudieras usarlo, pudieras sobrevivir el viaje, pero te tomaría mucho más tiempo que haciéndolo por la vía directa. O sea, al final no tendría sentido usarlo, porque además de ser peligroso tarde o temprano, ¿no? Me imagino que someterse a la prueba de hacer el viaje, tiene que haber alguien que tenga muchas ganas de hacerlo. Y ahora si le dicen que va a demorar más tiempo todavía que yendo por la vía normal, imagínate, si el viaje a la luna son 3 días, si fuera por un agujero de gusano demorarías el doble, pues entonces no vale la pena usarlo. ¿Okay? Además del riesgo que implica. Entonces, esto es interesante, es una posibilidad más
pero como teoría al fin y al cabo pueden haber muchas variaciones. O sea, a cada rato sale algo nuevo y se dan soluciones teóricas que pueden ser o pueden que no sean. Bueno, también hay un artículo muy interesante que traigo aquí sobre no recuerdo si yo he hablado sobre esto anteriormente aquí, el asteroide que mató a los dinosaurios. Hicieron un estudio sobre las capas, o sea, el descubrimiento de este famoso asteroide y de toda la idea de la extinción de los dinosaurios basadas en un impacto de un asteroide. El descubrimiento se hace porque hay un geólogo que andaba con su hijo, dicho sea de paso, que el nombre creo que era mexicano o tenía un nombre latino. Él va revisando las capas de tierra y llegó a una que era muy finita, donde a partir de allí para arriba, que son las capas más nuevas, no había fósiles de dinosaurios y para abajo sí los había. Y cuando analizaron esa capa encontraron una gran cantidad de iridium. Iridium es un metal que cuando que marca directamente una relación con algo en el espacio, con un asteroide o con un meteorito. O sea, evidentemente estaba marcando ese punto el impacto de un asteroide o de un meteorito. Entonces, cuando hicieron las búsquedas y todo el proceso de investigación, se dieron cuenta que el asteroide había caído en Yucatán, en lo que hoy es Yucatán, hace 65 millones de años, y ahí enlazaron con la extinción de los dinosaurios y todo eso. Hay un montón de problemas detrás de esa teoría, porque en esa misma época, y algunos han planteado que fue consecuencia del mismo impacto, en el otro lado del planeta, en la India, en la zona de que es actualmente la India, hubo un gran vulcanismo, o sea, una gran actividad volcánica que pudo ser, según algunas ideas, producto de la onda expansiva del golpe del asteroide, que pudo haber creado esa actividad volcánica en la otra parte del planeta. Pero todo eso en conjunto creó un ambiente que permitió la extinción de los dinosaurios y la salida, o sea, tomar el terreno a los mamíferos, que gracias a eso nosotros estamos aquí hoy. La cosa es que él hizo un estudio en las capas del terreno que equivale a 100.000 años de alcance, ¿okay? Entre el inicio y el final del periodo de estudio que él hizo, con la capa de iridio del golpe del asteroide en el centro. Y lo que él encontró buscando fósiles de peces, dientes, también fósiles de estas cosas calcáreas de pequeños organismos marinos de tamaños de 1 milímetro o menor, él encontró que la temperatura que debió haber después del choque del asteroide en el planeta debió ser 5 grados centígrados por encima de la media que había en el planeta. O sea, ¿nada más que eso? Sí, pero eso, 5 grados a nivel planetario. Eso significa que eran mucho más posible los incendios forestales, por ejemplo. Sí. Había la cantidad, imagínate que actualmente... Yo estaba diciendo 5 grados, estoy pensando 5 grados lo que se cambia el aire acondicionado en mi casa todos los días. Uno pasa y si hay mucho calor lo baja. El otro pasa y si hay mucho frío lo sube. Pero cuando tú hablas de eso a nivel planetario, las consecuencias son graves, muy graves. Hay muchísimas cosas que actúan por ahí para allá, pero una de las consecuencias, por supuesto, es que se extinguieron los dinosaurios. O sea, porque no soportaron el proceso. Mira, cuando chocó el asteroide, en el momento que choca el asteroide, además de que se produce un tsunami y hay una gran cantidad de material eyectado fuera de la atmósfera de la Tierra, todo eso después cae como una lluvia de bolitas de fuego, de magma, lo que parece magma volcánico. Todo eso cayó. Hay un científico americano que dice que descubrió un lugar donde están los peces que tienen bolitas de estas ígneas adentro. O sea, que parece que él descubrió los muertos directamente del momento del impacto, ¿no? Y después de esta lluvia de fuego se generan incendios y se generan toda una serie de condiciones que crean un problema que lleva a la extinción, no solo de los dinosaurios, también hay muchas especies, pero lleva a un problema global. Y al final, el estimado que hizo es que hubo al menos 50.000 años con temperaturas elevadas, muy elevadas, que fueron los que llevaron a la extinción total. Pero no es que cayó, explotó, no, y de pronto, es un proceso que llevó su tiempo. Y de pronto en una semana desaparecieron todos los dinosaurios. Es un proceso que llevó su tiempo y evidentemente por lo menos 50.000 años. Candela. Bueno, Freddy, vamos en órbita, vamos al corte comercial, al boletín de noticias, regresamos en 5 o 6 minutos.
Candela, aquí extrañando a Cristín. Estudia, Cristín. Ella está, me está escribiendo acá. Sí. Sí. Okay. Bueno, aquí continuamos con Carlos Heredero, arriba. Bueno, escuché algunas de las noticias que estaban dando y en el programa pasado hablamos sobre el problema de la vacunación. Y acaban de terminar un estudio en Dinamarca sobre 650,000 niños que fueron vacunados y no encontraron relación ninguna con ningún tipo de enfermedad como estas que reclaman los anti-vaxxers, los que están en contra de la vacunación. ¿Okay? El estudio llevó 657,000 niños y se hizo entre el año 99 y el 2010, o sea, 11 años de estudio. ¿Okay? Se terminó en Copenhagen y los niños, bueno, eran muchachos pequeños y lo hicieron durante 15 años. Estoy leyendo aquí directamente. De todos esos casos hubo 72 muertes por otro tipo de enfermedades, explican aquí, pero lo más importante que explican aquí en este estudio es que no logran convencer, a pesar del estudio sobre esa cantidad tan enorme de sujetos, no están logrando convencer a los que están en contra de las vacunas, que le llaman personas que son resistentes a los hechos, o sea, fat resistant, y ese es el problema principal que tenemos actualmente. O sea, la epidemia de sarampión actual que hay en los Estados Unidos, que creo que ya llegaba a este país del año 2000, se había declarado libre del sarampión y estamos regresando, es por la falta de vacunación. Y el problema más grave que tenemos es que no se puede convencer a esas personas de que es necesario vacunar a los niños. En el programa pasado estuvimos hablando sobre eso bastante y casualmente esta noticia salió ayer y la quise traer porque explica muy bien, aunque no voy a ponerme a leerla porque no tiene sentido, es demasiado larga, pero sí es un estudio en gran escala durante 11 años. O sea, no se encuentra vinculación entre cierto tipo de enfermedades que son las que más se reclaman, como el caso de los niños que son autistas, que se dice que algunos dicen que la vacunación causa autismo. No se encontró ninguna relación entre eso y la vacunación de los niños. Entonces es importante, se lo digo, es importante vacunar. Hoy vi un artículo también, fíjense a nivel que está llegando la preocupación, un artículo que no lo leí, lo miré por arriba, no me dio tiempo de leerlo, que se hacían preguntas sobre si los adultos debían vacunarse también contra el sarampión. Entonces después yo voy a ver si lo leo y quizás te lo haga llegar para cualquier cosa que lo puedas usar aquí en el programa mañana o pasado. Tengo varios temas más. Hay uno tremendamente interesante, que es que por primera vez logran imprimir en 3D un corazón humano. O sea, un corazón que casi funciona. O sea, estamos hablando de usar partes de la biología humana, crear una especie de tinta con eso y hacer una impresión en 3D, como esas famosas impresoras 3D que ya me imagino que hayan escuchado hablar y que usted la puede comprar en eBay. Claro, no para esto, ¿no? Las que usted puede tener en su casa no son muy caras, $200, $300, en dependencia de la calidad, son un poco más caras también si la quieren mejor. Pero se pueden hacer impresiones con plástico muy bonitas, muy interesantes, y si logras entender bien el proceso y logras aprender el programa en la computadora, tú puedes crear prácticamente cualquier pieza que te haga falta para sustituir en un equipo roto. Entonces, lo interesante de esto es que los médicos, por primera vez, este grupo de médicos, acaban de imprimir un corazón con células vivas. Entonces, lo que están hablando es que esto pudiera hacer obsoleta la donación de órganos. De todas formas, hay que aclarar, que también es importante, que el corazón como tal no logró funcionar. O sea, las células lograban contraerse, o sea, se lograba
obedecer al estímulo del latido, pero no lograban trabajar al unísono. O sea, no lograban sincronizarse. Eso es muy importante. O sea, el corazón, para que funcione como una bomba, todas las células tienen que trabajar a la misma vez, y ellos no han logrado eso todavía. Pero esto es un gran avance. O sea, para las personas que padecen del corazón y que necesitan una donación, esta pudiera ser una gran posibilidad. Y lo más interesante de esto es que quizás pudieran usar el propio tejido de la persona para desarrollar este tipo de tinta, entre comillas, una tinta biológica que sería la que se usaría para hacer la impresión de 3D. Hay otro experimento aquí que hicieron, disculpen, con ratones, que les inyectaron un polvo de tamaño nano, o sea, la nanotecnología. Les inyectaron un tipo de polvo metálico especial que se adhiere, se pega a la retina del ojo, y eso le ha posibilitado, y lo lograron demostrar, lograron crear en los ratones una visión infrarroja. O sea, no sé si tú has visto las imágenes estas de los soldados en la guerra. Tu hijo debe haberlo usado seguramente, y probablemente tú lo conozcas también, estos visores infrarrojos que se ve todo verde. Sí, ¿cómo no? Ajá, yo tengo uno en mi casa. Night vision. Ajá, eso es night vision. Nosotros no tenemos ningún animal cercano a nosotros tiene realmente night vision, en el sentido que nos hace falta, que nos haría falta. Entonces, inyectándole, o sea, con una inyección lograron darle a estos ratones el sentido del night vision, de poder ver en la oscuridad mediante la radiación infrarroja. Si esto se desarrolla bien, entonces imagínate que los soldados, por ejemplo, si logramos demostrar que esto no termina siendo algo dañino, ¿okay? Y se logra hacer un sistema que sea saludable, los soldados pudieran terminar viendo en la oscuridad sin necesidad de usar ningún aparato. Y por supuesto, las personas también pudieran administrarse una inyección y salir a la calle en medio de la total oscuridad y ver perfectamente, como si fuera no de día, pero sí tener una idea perfecta del lugar en que se encuentran. Entonces, este es un tema también que están tratando de desarrollar. Así que evidentemente, incluyendo las personas que son ciegas, o sea, pudieran incluso en algún momento beneficiarse de este tipo de investigación. Porque tú no solo puedes observar el mundo en radiación lumínica con la luz, sino que puedes usar los rayos infrarrojos, y cualquiera de las dos cosas te pudieran servir para guiarte en la vida, ¿no? Entonces, ya estamos a punto de comenzar las preguntas, pero no sé si oíste hablar del F-35, el avión F-35 que se cayó en las costas de Japón. Sí, que lo estaban buscando todo el mundo. Todo el mundo lo anda buscando. O sea, en primer lugar, es un avión que es secreto, ¿no? O sea, toda la tecnología que hay ahí, estuve leyendo, parece que el diseño lo han hecho para tratar de evitar que si alguien lo encuentra, pueda hacer ingeniería inversa, o sea, obtener el secreto de cómo funcionan las cosas que tiene adentro, ¿okay? Pero evidentemente los rusos y los chinos, y por supuesto también los americanos y los japoneses, están a la búsqueda del famoso F-35 perdido, que cayó en alguna parte del mar cercana a Japón. Este va a ser un caso interesante, aunque salió la noticia, se hizo el comentario, evidentemente esa zona tiene que estar inundada de submarinos, te puedes imaginar, ¿no? Todo el mundo buscando. No dudes que escuchar que hay un accidente entre dos submarinos en la zona en cualquier momento, porque, o sea, además de que tienen que andar despacio para hacer la búsqueda, tienen que evitar ser descubiertos por el otro. Entonces tienen que andar en modo invisible si es posible. Y va a haber embarcaciones americanas y japonesas en la superficie buscando. Entonces, todo esto va a ser algo, va a ser una noticia esta del tipo de película de espionaje de Agente 007 o de el Octubre Rojo, la famosa película del Octubre Rojo. Esta noticia yo voy a tratar de seguirla, porque aunque si quien quiera que sea que lo encuentre, inmediatamente la noticia va a salir a luz. Sabes, antes de pasar eso, sabes que estuve leyendo el colorante rojo, el colorante de color rojo el color rojo que se le echa a la comida. ¿Tú sabes de dónde sale? De las mariquitas, esos bichitos que vuelan, que son rojitos con punticos negros. De allí sale el colorante
que se usa en la comida, en la fresa, por ejemplo, en los dulces que tienen color fresa, sale de las mariquitas. Yo pensé que era algún bijol o algo de eso. No, yo también, yo el otro día leí eso y me quedé boquiabierto, ¿no? Porque realmente uno no tiene idea a veces de dónde surgen las cosas, de dónde proviene lo que uno está consumiendo. A veces, muchas veces en los productos te dicen colorante no sé cuánto, E650, y te ponen un número ahí raro y tú no tienes idea de lo que hay. Entonces, una de las cosas que quería aprovechar es para hacerle un llamado a los que nos escuchen, sobre todo a aquellos que acostumbran a preocuparse por lo que comen, que en los refrescos y en ciertos tipos de comida también, comidas enlatadas o comidas preservadas de alguna forma, traten de averiguar qué cosas son y de dónde proceden los productos que se usan para darle sabor, para darle color, olor o para preservarlos, o sea, para evitar que se echen a perder rápidamente. O sea, hay cosas allí que son, hay algunos que son productos realmente químicos. O sea, hay refrescos artificiales, estos refrescos que le llaman refrescos en polvito, como el famoso TAN, que traen colorantes que vienen clasificados como un número, y que cuando tú te pones a averiguar lo que hay detrás de eso, es una química complicada que probablemente a ti no te gustaría tener en el organismo introducido. Entonces no sé si quieras arrancar. Vamos a abrir la línea 305-541-9933. Es para hacer preguntas de ciencia. No hay política hoy. La Poderosa, ¿tú estás en el aire? Sí, buenas noches, Heredero y vecinos. Buenas noches. Sí, Heredero, yo siempre lo molesto preguntándole sobre Yellowstone, que yo, me interesa mucho esos acontecimientos. Sí. Y estuve leyendo que habían descubierto una nueva caldera o algo así que estaba, había más temperatura que lo normal. ¿Qué cree usted de eso? ¿Estamos más en peligro con un meteorito o con el Yellowstone? Voy a colgar para escuchar. Ok, gracias. Mire, yo pienso que el nivel de probabilidades de que uno de los dos ocurra es más o menos similar. O sea, aunque en el caso del meteorito, por ejemplo, uno como el que golpeó en Chicxulub, en Yucatán, que era unos 10 kilómetros de diámetro, unos 7 millas aproximadamente, se supone que debe golpear la Tierra cada 100 millones de años. O sea, nosotros estamos llegando al borde de las probabilidades de que nos toque otro. Pero el caso de Yellowstone, para aquellos que no lo conocen, Yellowstone o sea, el parque de Yellowstone es un supervolcán. Y lo que se está hablando, o sea, todo lo que he leído es que por ahora no hay peligro de una erupción. Sí se descubrió hace poco, en una investigación bastante profunda que se hizo, que el magma, o sea, la actividad que hay ahí parece provenir directamente del manto. O sea, hay como una especie de chimenea o un camino desde el cual el magma procedente del manto terrestre sube hasta esa zona, pero hasta ahora no hay indicación de que vaya a ser peligroso. Debes saberlo si tú sigues esto, pero si Yellowstone hace una erupción, se acaba los Estados Unidos y probablemente toda la zona norte, central y norte de las Américas va a quedar inhabitable, o sea, devastada. Y bueno, aparte de los efectos que traería las cenizas en la atmósfera, que crearían un invierno, eso que le llaman invierno nuclear y toda esa serie de cosas, bajaría la temperatura de la atmósfera bastante. Afectaría los cultivos porque entraría menos luz del sol. Eso ya ha ocurrido anteriormente en escalas menores, ¿okay? Como por ejemplo cuando el Krakatoa. Pero básicamente lo que están diciendo es eso, o sea, que no hay peligro de erupción. Déjame decirte, o sea, hay más muertes. Las muertes relacionadas con Yellowstone son personas que se arriesgan, porque Yellowstone tiene colores muy bonitos, y hay personas que se arriesgan a acercarse a los géiseres o a los lagos de agua coloreada y no tienen idea que lo que sale de un volcán muchas veces puede ser algo tan agresivo como ácido sulfúrico. Y entonces han habido varios accidentes a lo largo de la historia del parque de personas que han caído en un lago de estos y por supuesto se mueren y terminan disueltos en el ácido, ¿no? Hablando de eso, ayer creo que fue, o hoy por la mañana dieron noticia de que hubo una mujer que cayó en el cañón del Colorado
y la semana anterior hubo otro muerto también. O sea, personas que parece que tirándose selfie se van acercando al borde para que la selfie quede mejor y terminan cayendo y matándose. O sea, eso está pasando muy a menudo. Como mierda. Sí, bueno, imagínate. Pero está pasando demasiado a menudo. Vamos a pasar a la línea. La Poderosa, ¿está usted en el aire? ¿Aló? No, aparentemente no está en el aire. Vamos a la próxima. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Buenas noches. Buenas noches. No sé si me estoy apartando de lo que ustedes están planteando, pero con relación a la ciencia, todavía la ciencia no ha podido determinar, ¿no? Cuando va a haber un terremoto o cuando va a haber un tsunami, cómo evitarlo o cómo va a ocurrir. Por ejemplo, un terremoto ocurre y no se puede predecir que va a ocurrir. No ha habido ningún avance con ese aspecto. Mire, es una pregunta muy interesante. Es que es muy rápido. Sí, pero mire, le voy a decir dos cosas. O sea, tú puedes ver un huracán venir una semana antes, pero un terremoto es de un día para el terremoto nos está haciendo... No se ha podido resolver nada en eso. Sí, pero hemos avanzado algunas cositas. O sea, el terremoto es una de las cosas más difíciles que tenemos que predecir. De hecho, nos está haciendo más fácil predecir tornados que terremotos. Pero sí hay varios estudios, gracias a la medición desde satélites. O sea, lo que están haciendo es, por ejemplo, en la falla de San Andrés y en zonas así geológicamente activas, están plantando sensores en la superficie del suelo y miden la altura desde la órbita, desde un satélite, miden la altura, la variación de la altura del suelo. Y por ahí están comenzando a acercarse no a una predicción garantizada, que ese es uno de los problemas más graves que hay, o sea, eso vamos a decir ahora. Pero están logrando acercarse a tener una idea de cómo se mueve el suelo antes de un terremoto, con cierta antelación. Entonces, esa es una de las posibilidades de predicción que está apuntando hacia una de las más seguras en el futuro. ¿Okay? Sí, porque mire, usted puede decir, el huracán va a pasar a tal hora, y cuántas vidas se pueden salvar. Sí. Pero con relación a un terremoto, la ciencia no ha avanzado nada. El terremoto llega y no hay, si va a ocurrir, por ejemplo, la ciencia no puede decir que mañana o pasado va a ocurrir un terremoto aquí en la Florida. Entonces todo el mundo se prepara y se salvarían millones de vidas en ese aspecto. Pero ahí la ciencia no ha avanzado, en lo absoluto ha avanzado en muchas cosas, pero en eso no ha podido avanzar. Sí, es que le voy a explicar una cosa, es extrema. El tsunami es mucho más fácil, o sea, el tsunami es algo que se puede generar, no siempre se genera, pero en dependencia de cómo funciona el terremoto, que sea submarino por supuesto, en la forma en que se genera el terremoto, puede ser que surja un tsunami o no, y ahí hay sistemas de alerta. Déjame decirte, la ola de tsunami cuando estás en alta mar tiene 1 metro de altura, o sea, eso es detectable solamente con boyas, porque si estás en un barco, en un bote, ni te vas a enterar que te pasó una ola de tsunami por debajo, ¿okay? Pero en el caso del terremoto, un terremoto funciona para tratar de buscar algo para darte la mejor idea. Imagínate que tú cogieras un pedazo de madera que sea muy flexible, ¿okay? O una regla de plástico, y lo agarras por una punta y lo comienzas a alar por la otra de forma que se empieza a doblar. A ver si me entiendes lo que te estoy explicando. Entonces, cuando tú comienzas a doblar ese plástico o esa madera, a darle una torsión, se va acumulando fuerza, ¿ok? Y si le sigues dando, tienes dos posibilidades. En el caso del plástico, por ejemplo, se parte la regla, o el dedo ya no tiene capacidad para hacer suficiente fricción para sostenerla y la regla se dispara hacia adelante, ¿ok? Eso es lo que sucede en un terremoto. O sea, en un terremoto hay dos placas que se mueven una con respecto a la otra, están enganchadas, y cuando se acumula suficiente tensión producto del movimiento que ya tienen, en algún momento la fuerza que es demasiado grande y la resistencia que tienen entre ellas, la fricción, no es suficiente para sostenerla. Y entonces eso se dispara. O sea,
Lo mejor que hemos podido hacer hasta ahora es medir la acumulación de fuerzas en una zona y poder decir que estamos cerca de un terremoto grande, como se ha avisado en California, por ejemplo. Eso se está avisándose ya algún tiempo. Pero en el momento que va a ocurrir, hay demasiadas variables en el medio. Entonces, lo más quiere decir con eso que no se ha avanzado en ese aspecto, ¿no? Hemos avanzado algunas cosas, pero yo no creo que vayamos a poder predecirlo con exactitud de digamos tal día va a ocurrir. No creo que eso vaya a ser. Porque de esa forma se salvarían millones de vidas. Sí, correcto. Porque, por ejemplo, yo tengo el caso específico de mi abuelo que fue pescador y en el ciclón del año 44 que arrasó la costa sur de Cuba, él estaba en alta mar pescando esponja y sin embargo él, como una cuestión constitucionaria, vio el cielo y sabía que iba a venir un mal tiempo, un ciclón, y él inmediatamente atracó en un callo y se salvó. Pero ya de verlo, ya sabía que iba a pasar. Y era un simple pescador. Sin embargo, ¿cuántos millones de vidas se salvarían si se pudiera saber que ahora, por ejemplo, dentro de 3 semanas va a haber un terremoto en la Florida? Se salvarían millones de vidas. Sí, claro. Eso... y en eso no se ha avanzado nada en lo absoluto. Sí, ese va a ser uno de los mayores retos que tenemos, pero está también la otra parte, o sea, cuando un científico hace una predicción sobre algo que puede ser tan variable en la fecha que ocurra, todo el movimiento, o sea, si tú anuncias que va a haber un terremoto en California en este momento, todo el movimiento de evacuación de personas, más todos los negocios que se paralizan, los gastos en gasolina por parte del gobierno, todo eso un gobierno lo piensa 10 veces antes de ejecutarlo. O sea, es un proceso bastante complicado y tiene sus riesgos todavía. Gracias por llamar. Vamos a la próxima. Cristín está llamando. Se cayó la llamada de Cristín. No te colgué, Cristín. Vuelve a llamar. Vuelve a llamar. Yo se lo digo. No, ella tiene que haberlo oído. La poderosa, tú estás en el aire. Buenas noches, Enrique, su acompañante. Quería decirle que para nosotros los ciegos, la tecnología ha avanzado ya también. Por ejemplo, hay una pequeña máquina como el tamaño de un celular que dispara un laser y te dice los colores. Tengo otra como tiene una cámara pequeña que tú puedes identificar los billetes. También tiene una gafa que es bien cara, pero te describe lo que está frente a ti. O sea, para nosotros los ciegos ha avanzado muchísimo la tecnología también. Por eso podemos usar computadoras, laptop, todo, porque tenemos los famosos lectores de pantalla. Ajá, sí, ya le leen el contenido. Sí. Lo único que no está todavía es en la forma de escribir un gráfico. Pero si te fijas en el mismo Facebook, cuando tienes una foto, te va haciendo una pequeña descripción. Si hay personas, si hay bebés, si está la naturaleza, el mar, te hace una descripción resumida, pero ya sabes de qué se trata, de lo que está delante de ti ahí. O sea, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted es ciego de nacimiento? No, yo soy ciego a los 23 años por glaucoma. Ah, ok. Entonces, ¿usted tiene idea de lo que son los colores? O sea, cuando sí. Ajá. No, porque yo tengo la duda de las personas que son ciegas de nacimiento, ¿cómo se le puede...? No, mi esposa era ciega de nacimiento. Ella no tenía idea de los colores, pero más o menos se le enseñaban los colores más intensos, del amarillo hacia arriba, hacia rojo eran colores calientes, para darle una idea. Y de la verde hacia abajo, azul, morado, eran colores fríos. Wow. Bueno, pero no tiene idea. Yo tengo memoria visual. Claro. Yo le voy a dar una sugerencia, ya que puede hacer sus búsquedas en internet, me imagino. Busque, si está interesado, por supuesto, porque a veces las universidades y algunos hospitales que se dedican a hacer investigaciones avanzadas, me refiero, investigaciones avanzadas, a veces buscan sujetos y les hacen tratamientos experimentales sin costo alguno. Entonces, hay tratamientos por allí de conectar cámaras para que, o sea, no llegan a tener una visión, porque sé que se han hecho ya, no llegan a tener una visión como la de cualquier persona, pero sí logras ver, digamos, unas manchas que tú puedes identificar la forma de objetos grandes y eso, y que te permite caminar incluso. Carlos, tú sabes que yo, desde el mundo que tuve de ver a no ver nada, estoy tan acostumbrado a no ver nada,
tal vez porque tú viviste y tengo memoria. Sí. Pero no me preocupa, prefiero este mundo ya así, sin demasiados avances, en el sentido visual. Sí. Todo auditivo sí me acostumbro, es mucho más fácil para mí, como nosotros los ciegos escuchamos las computadoras que van tan rápido, la forma que habla, que la gente no la entiende. Sí. Pero es que uno está adaptado. Claro. Uno se vuelve completamente sonido. Pero es interesantísimo el mundo a nosotros los ciegos, como el termostato del aire, que te habla, ver cosas que te hablan. Sí. Yo, hoy casualmente vi un estudio que no lo leí, no vi el título nada más, o sea, de una investigación que hicieron tratando de explicar cómo es que el cerebro de las personas invidentes logra concentrarse y desarrollar tanto el sentido de la escucha, particularmente con las palabras, que es lo que usted está hablando. Yo no lo leí, lo vi hoy, fue hoy casualmente que salió ese estudio, pero no tuve tiempo de leerlo, pero sí acaba de salir, que a lo mejor lo puede encontrar. No, hay ciegos que emiten sonido y que así como los murciélagos reciben el regreso, ¿eh? Sí, he leído algo sobre eso. Yo no tengo esa capacidad. Oye, gracias por llamar, pero tengo que pasar a otra llamada. Sí, gracias. Muy interesante. Gracias por llamar. Vamos a ver, no veo el teléfono de Cristín aquí. Dice que va a probar. Dice que va a probar. Aló, estás en el aire. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Estás en el aire? Sí. Sí, ya estoy en el aire, estoy volando ya. En órbita. Voy a hacer una pregunta al caballero ahí. Digo. Mira, ¿usted me está viendo, no? Sí. Bueno, hace 2000 años escribieron la Biblia. En la Biblia aparece la cuaresma. En la Biblia dice, vendrán vientos de cuaresma. Incluso el Viernes Santo decía que hubo rayos y centellas y el centurión que estaba cuidando a Jesucristo se asustó mucho y llovió mucho. Ahora, si en aquella época no había GPS, ni había meteorología, ni había noticieros que hablaran del tiempo, ¿cómo ellos podían predicar a la misma hora, a la misma fecha, todos los años, con la cuaresma, que empieza el miércoles de ceniza y termina en Easter? Por ejemplo, si usted se acuerda, el viernes pasado, que fue Viernes Santo, habían 40 millas de viento aquí en Miami. Llovió y el tiempo estaba nublado. ¿Cómo ellos pudieron tener esa certeza ante descubrir Colón la América, que era una fecha a nivel mundial que fuera la cuaresma? ¿Me entendió la pregunta? Voy a contestar, voy a quitar el radio para oír su respuesta. Ok, gracias por llamar. Gracias. Yo le aconsejaría, o sea, realmente ahí no, pero yo le aconsejaría el buscar sobre los calendarios, el calendario gregoriano, el calendario juliano, porque hubo un cambio en las fechas. O sea, el calendario que se usaba en aquella época no es el mismo que usamos ahora. Y los cambios los cambios en la fecha se deben a que el calendario aquel no corregía completamente el problema que tenemos, que es todos los años hay cierta cantidad de tiempo que el calendario normal no cubre, y por eso ponemos, por ejemplo, el día ahora se me olvidó, el que se pone en febrero, el año bisiesto, ¿ok? Todas esas cosas, o sea, sí, eso 29, pero ese cambio viene porque el calendario anterior no era lo suficientemente bueno y se iban corriendo, y yo no recuerdo exactamente, porque los rusos todavía lo estuvieron usando un tiempo después, fueron de los últimos en cambiarlo, pero yo no recuerdo si la cifra exactamente era, la diferencia era de 12 días o más a la hora de celebrar todas las festividades religiosas. Entonces, busque sobre eso porque es un tema muy interesante. Pero que también en el cristianismo las fechas no se adaptan a las realidades. O sea, la Navidad, el nacimiento de Cristo, no sucedió el 24 de diciembre. El 24 de diciembre, en la época de Cristo, era la celebración de Mitra, que era un dios que desapareció después cuando los cristianos empezaron a matar a los infieles. Mitra tenía 12 discípulos y nació el 24 de diciembre. Okay. ¿Okay? Bueno. O sea, la fecha no en el cristianismo, en todas las religiones son muy flexibles.
No, y no todo lo que uno ve uno puede creer. Mira, a mí me criticó uno el otro día porque yo dije, ahora cuando hubo el incendio en Notre Dame, ¿okay? Un cura entró y salvó lo que supuestamente era la corona de espinas de Cristo. Okay. El cristianismo no empezó en Roma por 300 años después de la muerte de Cristo. Entonces tú me vas a decir que mataron a un judío en Israel, ¿okay? Y que por 300 años clandestinamente una secta que era perseguida pudo mantener ese trofeo disponible. No. Bueno, yo te voy a decir, yo estuve en una época leyendo un poquito sobre el tema y lo que sí me llamó mucho la atención, que es una pregunta que todavía me hago de vez en cuando, es el año cero. O sea, a partir de qué momento se cuenta si existe o no el año cero en el calendario actual. O sea, ahora estamos en el año 2018 después de nuestra era para unos y después de Jesucristo para otros, ¿ok? Al final es lo mismo en cuanto a la medida del tiempo. Pero después yo voy a buscar sobre eso porque realmente es interesante. O sea, si existió un año cero o no existió un año cero. Porque si no existió un año cero, o sea, ahí influye en el inicio, en qué momento se hace el inicio de la medición del calendario actual. Candela, vamos a la... mira, aquí está Christine. Hello. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oh my God, hasta que al fin comunico. ¿Estás estudiando para tu máster? Sí, estoy estudiando muy duro y te escuché al principio del programa cuando me deseaste mucha suerte, te lo agradezco mucho. Sí, Candela. La idea es hacer dinero para comprarle muchos telescopios a Carlos. Sí, déjame decirte, hoy le regalaron, hoy cuando vino aquí tenía un regalo de telescopio, ¿no? Sí, tengo que agradecer a Ernesto Rodríguez, que no lo había mencionado, lo tenía aquí, lo tengo aquí anotado, que dejó unos lentes ahí que después se lo voy a hacer llegar una parte a Víctor y la otra la voy a usar yo, a ver qué uso podemos darle. ¿Y has estudiado mucho? Sí, rico. ¿Has estudiado? Sí, mucho, okay. Mucho. Pero es rico, ya puedes usar esos lentes ahora para hacer una foto y regalarle esa foto a la persona que te los regaló. Sí, también, sí, cierto. Candela. Bueno, pues me alegra mucho haberme comunicado con ustedes. ¿No tienes una pregunta? Un abrazo para los dos. ¿No tienes una pregunta? No, ahora mismo la única pregunta que tengo son los 10 ejercicios de preguntas para la prueba de mañana. Oh, right. Mira, yo soy pitonizo. La pregunta que tiene Christine es, déjame ver, así me estoy conectando a las ondas internas. La pregunta de Christine es, ¿vas a parar en el lugar ese donde hacen cheesecake de guayaba y llevarle un pedazo? Oh my God. Bueno, en todo caso yo creo que Carlos es el que va a parar y me lo va a traer aquí a la casa. Sí. Candela, oye, un besote para ti. Y un beso para ustedes también. Un beso. Bye. Te embarqué, ahora tienes que parar ahí y comprar un cheesecake de guayaba, si no te buscas un problema con Cristín. La poderosa está usted en el aire. No, se cayó. Caramba. Algún problema con la línea. Se cayó otra más. Apreté yo creo demasiado rápido. La poderosa está usted en el aire. Buenas noches, señor Espinosa. Buenas noches. ¿Qué tú tienes? ¿Una fábrica de helado? Casi sigo su programa todas las noches. Pero ven acá, tú tienes una fábrica de helado porque aquí el teléfono es Dreams and Butter. No, es Butterfly. No, es Dreams and Butterflies. Dreams and Butterfly, mariposa. Okay. Le quiero hacer una pregunta al señor físico. Déjeme decirle primero que soy un fan de su programa. Gracias. Y entonces quería hacerle una pregunta al físico con relación al espacio sideral. Bien, una pregunta que siempre he tenido esa duda. Si sabemos que todos los planetas giran alrededor del Sol, ¿por qué todos giran siempre o sea, todas las órbitas de cada planeta giran en línea recta con relación al Sol? A ver, ¿con qué se refiere en línea recta? ¿A que giran todos en el mismo sentido?
no en el mismo sentido, en la misma, o sea, por ejemplo, cuando se dice que los planetas están alineados, quiere decir que están todos en línea recta, ¿no? Oh, ya entiendo, que están en el mismo plano. En el mismo plano, esa es la pregunta. Okay, porque sí. Todos están en el mismo plano. ¿Hay alguna explicación para eso? Sí, mire, cuando una estrella surge, que es como hay que empezar hablando de esto, las estrellas surgen de una nube de gas y polvo que se va condensando, que se va comprimiendo en el centro, va aumentando la temperatura hasta que llega al punto donde se forma la estrella, se enciende, comienza a tener reacciones termonucleares, ¿ok? Y el material que queda sobrando alrededor de ella va formando un disco, porque como todo lo que hay en el universo tiene dos movimientos fundamentales, las cosas se mueven pero también giran. Todo lo que hay en el universo, en el espacio, todo lo que hay en el espacio tiene esos dos movimientos básicos. Entonces, cuando tienes algo girando, las cosas que forman parte del sistema tratan de acumularse en el plano ecuatorial, ¿ok? En lo que está girando. Por ejemplo, la Tierra está aplastada por los polos y abultada por el ecuador, ¿verdad? Porque gira. Correcto. O sea, la fuerza centrífuga trata de darle esa forma aplastada. Entonces, el disco de material sobrante que hay alrededor de la estrella coge esa forma. Y como es material, o sea, es polvo, es gas, coge una forma de disco totalmente aplastado y allí se van uniendo como si fuera plastilina, las cosas van chocando. Ese proceso se llama acreción. Las cosas van uniéndose hasta que forman planetas. Algunos con mucho gas, otros con mucha roca, como el caso nuestro, por ejemplo. Y entonces, con el paso del tiempo, todos esos planetas, los planetas que van quedando, van absorbiendo todo el material que queda alrededor hasta el punto en el que estamos ahora. O sea, alrededor de la Tierra, por ejemplo, en la órbita de la Tierra tenemos nada más la Luna, ¿ok? Y en la órbita de Marte tenemos nada más que 2 satélites. En la de Júpiter tenemos un poquito más. Bueno, tenemos que cortar aquí. Sí, porque, hay una noticia. No, porque es que el programa que están poniendo ahora de Radio Martí, la historia de la Iglesia en Estados Unidos, el crecimiento del exilio y la Iglesia del exilio, requiere unos minutos más. Así que okay, por esto yo voy a anotarlo y para el próximo programa vamos a dedicarnos a este tema. Candela.